Buen día, profesora, buen día, compañeros. Mi nombre es Tatiana Malaver y el día de hoy, para el trabajo de multiculturalidad y diversidad, decidí escoger a primero Rigoberta Menchú, una activista guatemalteca. Como segundo personaje decidí escoger a Malala Yousafzai, una activista pakistaní. Y como tercer personaje importante escogí a Gustavo Petro Urrego, actual presidente de Colombia. Bueno, y a continuación les hablaré la historia de cada uno de ellos y sus rasgos individuales y colectivos. También conoceremos sus privilegios y sus violencias. Bueno, para comenzar estaremos hablando de Rigoberta Menchú. Ella justamente nació el 9 de enero de 1959 en una familia campesina maya. Es una líder indígena activista guatemalteca, miembro del grupo Maya Quinche, defensora de los derechos humanos, que se destacó por su liderazgo en frente de las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional. Pues es una activista guatemalteca que creció en un país que era justamente afectado por un conflicto armado entre el gobierno y una guerrilla que buscaba justicia social y mejores condiciones de vida. En este conflicto su madre y su hermano fueron torturados y asesinados por estos militares y su papá fue quemado vivo en una protesta. Estas razones y muchas más fueron que desde joven hicieran que Rigoberta se involucrara en diversas causas sociales y participara en foros donde daba su opinión para denunciar las desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas que veía que pasaban dentro del país. Sufrió por esta razón una persecución política que pues hizo que se tuviera que exiliarse e irse de su país natal, pero a pesar de esto no se rindió y siguió con la lucha y contribuyó a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la ONU. Es embajadora de los pueblos indígenas en la UNESCO y pues ganó un premio Nobel de la Paz en 1992 que se le otorgaron por un reconocimiento justamente a su lucha por la justicia social, la reconciliación etnocultural basado pues en el respeto de los derechos indígenas. Y pues con estos recursos que se ganó, estableció una fundación en la sede de Guatemala. Hoy en día, pues Rigoberta sigue luchando para promover el diálogo y la justicia social de Guatemala y persiste la búsqueda justamente de alternativas para reforzar que la participación de los pueblos indígenas tenga una toma de decisiones escuchada sobre las necesidades y sus propios derechos. En cuanto a los rasgos de identidad que podemos ver, de identidad y colectivos que podemos ver en ella, es que es una mujer, identidad de género, expresión de género femenina, con un sexo biológico hembra, con una orientación sexual heterosexual, una nacionalidad guatemalteca, nacida en Chimel, un municipio de San Miguel de Uspantán, con capacidades físicas completas que no tienen pues ninguna discapacidad y que le permite pues hacer sus tareas diarias, una etnia indígena específicamente maya, una clase social media de origen, pues ella es de origen campesino e indígena, caracterizado pues por ser con condiciones de pobreza y exclusión, pero pues todos los reconocimientos que ha tenido la ha llevado a tener una clase social media alta y pues una religión maya tradicional y catolicismo. En cuanto a privilegios, pues que no cuenta con ninguna discapacidad puede hacer sus tareas de forma pues bien, pero tiene muchas violencias. Tenemos violencia de género por ser señalada y discriminada por ser mujer, su color de piel mestiza, la discriminación de raza o justamente racismo por ser mujer indígena maya, que enfrentó pues el racismo y la migración por parte de la sociedad dominante, excluyendo pues a los indígenas de forma política, económica y social. También pues, vivió violencia de Estado, su familia pues, fue víctima de represión militar durante el conflicto armado y pues eso incluyó la tortura, el asesinato y pues la violencia hacia su propia familia. También vivió la desigualdad estructural, pues históricamente al ser indígena pues eras un ciudadano de segunda clase con menos oportunidades. Y vemos la inmigración forzada. Ella, tras el asesinato de su familia, tuvo que verse obligada a exiliar a México. En cuanto a la reflexión de la historia de ella, pues es una evidencia como la intersección de su identidad indígena, su género y pues su clase social la expuso a múltiples formas de discriminación y violencia, desde el racismo, la desigualdad, la persecución, el exilio de su país, pero pues a pesar de todo de todo esto, ella siguió con su lucha por los derechos humanos, por la justicia, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y pues de cambio. Esto pues hace que su reconocimiento internacional demuestre que aunque las barreras que le imponen la discriminación persisten, es posible superarlas, transformarlas y pues visibilizar al ámbito global como los pueblos indígenas, los derechos de ellos. Bueno, en segunda instancia tenemos a Malala Yousafzai. Ella nació el 12 de julio de 1997. Se convirtió pues en un símbolo
internacional de la lucha en pro de la educación justamente de las niñas, después de defender y atacar la injusticia que había en la educación de la mujer en su país, razón por la que pues le dispararon en 2012 por oponerse a las restricciones de los talibanes a la educación de la mujer en su país, Pakistán. Ella pues sobrevivió al atentado que sufrió y siguió defendiendo siempre su lucha porque pues en su hogar su papá era un profesor y pues ella pudo crecer con el aprender, entonces veía que todos tenían que aprender así como había podido aprender ella. Malala es conocida por su activismo a favor de los derechos civiles, especialmente pues de los derechos de las mujeres. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 2014 a los 17 años, convirtiéndose pues en una de las mujeres más jóvenes en acceder a ese galardón. Ha inspirado al mundo con su lucha y pues es inalcanzable por la educación y pues por los derechos de los niños. El trabajo de Malala se encarga pues se centra en las regiones de Afganistán, Siria, Nigeria, Pakistán, donde pues hay miles de niñas que enfrentan estas barreras que ella notó en su país para asistir a la escuela debido a los conflictos armados, a la pobreza y a la discriminación cultural. Actualmente pues Malala vive en Reino Unido porque tuvo que exiliarse de su país después del atentado. Continúa viajando por el mundo dando discursos y liderando proyectos que buscan pues contribuir a un mundo más equitativo y justo para las mujeres y para los hombres. En cuanto a sus rasgos de identidad y colectivos, pues podemos ver que es de identidad de género mujer, es expresión de género femenina, sexo biológico hembra, orientación sexual heterosexual porque tiene su esposo, de nacionalidad pakistaní, de etnia pastún, con capacidades físicas completas. Su clase social es media baja en Pakistán, su familia no era rica, pero pues luego de acceder a la educación, pues pudo subir un poco su clase social y no quedar en la pobreza. Y pues de religión islam. En privilegios podemos ver que no cuenta con ninguna discapacidad a pesar de su atentado, que su clase social hoy en día pues es clase alta porque pues tiene una vida cómoda y pues sin pobreza ni limitantes, y su raza o característica física de mujer blanca pues no la hace tener ese tipo de violencia. En las violencias sí vemos que el sexismo, Pakistán dice que el sexo superior y con derechos del masculino, la discriminación que le hacen a las mujeres por ser mujeres, limitando justamente el derecho básico a la educación. Violencia física, le disparan pues por defender los derechos de las mujeres, casi quitándole la vida. Violencia de género porque sufre de machismo por parte del hombre de su país por el simple hecho de ser mujer y no tener el mismo derecho a estudiar que un hombre. La emigración, ya que tuvo pues que salir de su país natal, Pakistán, por amenazas de muerte, obligándola a vivir en Reino Unido. Y la violencia de Estado, ya que pues le mandaron a hacer un atentado por defender ella sus ideales y los derechos de las mujeres. Bueno, la reflexión de este personaje es que en el análisis de los rasgos de identidad, privilegios y pues violencias de Malala permiten comprender que hay países donde está muy presente la violencia justamente de género y la discriminación por el hecho de nosotras ser mujeres, quitándonos pues el derecho básico como lo es aprender o pues la educación, y mostrándonos que no hay libertad de expresión para opinar sobre las decisiones de los altos mandos porque silencian a las personas con violencia y ataques contra la vida. A su vez pues nos demuestra que la lucha con valentía por un futuro mejor donde cada niña y cada mujer pues tenga derechos sin importar dónde nazca o lo que piense. Y el último personaje que escogí es Gustavo Petro, Gustavo Francisco Petro Urrego, padre de 6 hijos, que nació el 19 de abril de 1960. Es un político economista y es el actual presidente de Colombia desde el 7 de agosto del 2022. En su juventud pues fue militar en el movimiento del M-19, una guerrilla urbana, participó del conflicto armado del 74 al 90 y pues se desmovilizó en el 90. Fue senador de la República en las elecciones legislativas de 2006 y fue el fundador del movimiento Colombia Humana, con el que llegó a la alcaldía de Bogotá para el periodo 2012 a 2015. En 2021 fundó la Coalición Pacto Histórico, compuesta pues por justamente diversos partidos y movimientos sociales, y el 19 de junio de 2022 Petro derrota al candidato Rodolfo Hernández luego de que se postuló 3 veces a la presidencia, obteniendo 11.291 votos, convirtiéndose en el presidente de Colombia. Dentro de los logros que el presidente están pues la baja del desempleo, matrículas gratuitas en las universidades públicas, la baja de la inflación, la recuperación del turismo, las tierras gratis para campesinos, la reducción de la deforestación. Podemos ver que los rasgos del presidente es que su identidad de género es hombre, su expresión de género es masculino, su sexo biológico es macho, su orientación sexual es heterosexual, su nacionalidad es colombiana, él nació en Ciénaga de Oro, en Córdoba.
Las capacidades físicas son completas, no tiene ninguna discapacidad. Bueno, su clase social, pues al ser el presidente de Colombia, pues pertenece a la élite política y pues económica del país. Su posición le otorga pues una clase alta, aunque sigue identificándose con el discurso de las clases populares y de religión católico. En cuanto a los privilegios, él sí tiene un montón. No cuenta con ninguna discapacidad. La clase social alta, por ser el presidente de Colombia, tiene un nivel económico bueno y cómodo. Su género masculino, hombre, es un privilegio a la hora de pues, liderar y de ser escuchado. Su orientación sexual heterosexual es un privilegio ya que tiene aceptación social. Su creencia católica, al estar en un país y una población que sigue a esta religión como líder, pues lo hace como que la población acepte su mandato. Y su raza o característica de hombre blanco, pues también es un privilegio. En cuanto a las violencias, podemos ver que hacer un hombre blanco y con dinero es poco propenso a sufrir violencias. Los rasgos de identidad, privilegios y violencias de Gustavo Petro nos permite reflexionar sobre cómo ciertos factores identitarios pueden influir en el acceso al poder y a la forma en que una persona percibe la sociedad. Su género, su orientación sexual, su religión, su clase social y pues su ausencia de discapacidad le otorgan ventajas que le facilitan su liderazgo y aceptación en distintos sectores. Estos privilegios le han permitido acceder a espacios de decisión con mayor facilidad que otros. Sin embargo, pues su rol como presidente y su postura política también lo exponen a críticas y desafíos propios de su cargo, aunque estructuralmente es menos propenso a sufrir discriminación y mucho menos violencia basada en su identidad. Y ya, eso es todo. Muchas gracias por su atención.